Miguel Bonazo, es escritor, periodista, denunció hace mucho tiempo atrás, 2011 creo aproximadamente, en un libro que se llamaba El Mal, el modelo K y la Barricol. Miguel fue defenestrado, fue acusado de complicidades varias, fue insultado públicamente por miembros del kirchnerismo que no admitían que la investigación de Miguel llevaba inexorablemente a un gran negocio, que es el que queremos hablar precisamente hoy, con alguien que es materia calificada en este caso, y es el biólogo Federico Copta. Hola Fede, ¿cómo te va? Hola Ricardo, ¿qué tal? Bueno, hubo varias cosas. Sí, bueno, lo de Miguel en alguna forma fue un anticipo de lo que realmente existía, había y lo que podía llegar a pasar. Lo de Suárez, bueno, creo que demostró que el recular, como se dice habitualmente, fue la imposición que le puso o que le impuso el pueblo. Así es. Y lo que me llama poderosamente la atención es la designación de Hensel como ministro de Minería. Bueno, eso no es casual. Hace 2 semanas el presidente anunció frente a un auditorio de empresarios que, era voluntad de avanzar sobre la minería en provincias que tenían prohibida la megaminería, como es el caso de Mendoza y Chubut. Y bueno, 2 días después fue aprobada la ley que derogaba la prohibición de la minería con uso de sustancias tóxicas. Estamos hablando que la ley 7727 de Mendoza prohíbe el uso de ácido sulfúrico, cianuro y mercurio y otros tipos de sustancias tóxicas en la minería metalífera. Y eso era el límite que tenía la megaminería por su forma de extracción. O sea, no existen otras formas de minería metalífera. Esta minería metalífera en particular requiere de este tipo de sustancias, por ejemplo el ácido sulfúrico, cosa que por ejemplo en la provincia de Córdoba lo tenemos todavía con 30 años de cierre de una mina y sin remediar, que es la mina de uranio de los Gigantes. Ahí tenemos un ejemplo más chico de qué significa esto de la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. Lo cierto es que este visto bueno de parte de la nación, no solamente un visto bueno, un impulso de poder hacer megaminería en Mendoza y Chubut, se vio colisionado por la firme voluntad popular de decir, acá no, en esto no. Y ni más ni menos que en Mendoza, una provincia que por un lado depende del agua para poder vivir, digamos, todos dependemos del agua, pero sí, ellos lo perciben mucho más de cerca porque es una provincia enclavada en el desierto y que depende de la administración sabia y adecuada de los recursos hídricos para poder generar riquezas. Pero lo que es sorprendente es que Mendoza también es una provincia que en general tiende a ser conservadora. Y entonces que el pueblo haya salido a la calle en la forma tan contundente como lo hizo y a lo largo de tantos días, realmente ha sido un ejemplo para todo el país. Hagamos un poquito de historia. Hace casi 2 semanas, miércoles de hace 2 semanas, el presidente anuncia esto de la apertura de la megaminería en Mendoza y Chubut. Día viernes de hace 2 semanas, el gobernador, se aprueba la ley derogando los impedimentos que tenía la megaminería en Mendoza. El lunes pasado, o sea, hace una sola semana, es promulgada la ley y después, merced a toda la resistencia que se iba acumulando, el gobernador dice, bueno, ahora con ley aprobada y promulgada, vamos a iniciar una instancia de diálogo para ver cómo se hace el decreto reglamentario. Lo cual, convengamos, era claramente una instancia de manipulación, a la cual sabiamente la población de Mendoza dijo, nosotros no nos dejamos someter a esta instancia de manipulación. Y realmente, porque uno cuando habla de diálogo, siempre uno dice, qué positivo que es el diálogo. No, no siempre es positivo cuando la otra parte ejerce violencia sobre una. Digo, si uno lo quiere, no es el mismo ejemplo, voy a tomar distancia, pero para que se entienda que a veces el diálogo no funciona. Si existe un caso de violencia de género y la persona que es la victimaria
en un momento que la víctima dice basta, dice no, ahora dialoguemos, es una clara instancia de manipulación. Así es. Bueno, llevando la analogía, lo que planteó el gobernador de Mendoza de dialogar ya con la ley aprobada y promulgada, era dialogar ¿qué? Era una instancia de manipulación, era ganar tiempo, era enfriar la bronca que tenía la ciudadanía, y afortunadamente la ciudadanía dijo no, deroguen la ley y después hablamos. Claro. Luego de eso, la verdad es que las presiones que hubo fueron increíbles, que por ejemplo, desde la Cámara de Comercio de Malargüe dijesen el viernes pasado que en 48 horas podían cerrar el acceso, digamos, el suministro de petróleo para la refinería de Luján, con lo cual dejarían sin gas y sin combustible a Mendoza y a medio país. La verdad es que es increíble el grado de desfachatez de poder plantear esta amenaza pública que realmente cuando uno empieza a repasar el código penal, encuentra varios artículos que son compatibles con delitos, y delitos de orden federal porque amenazó a medio país. Así es. Lo cierto es que ese mismo viernes, hace 3 días, el gobernador finalmente dijo vamos a derogar la ley que aprobamos hace una semana, lo cual se hizo hoy a mediodía, y bueno, falta solamente la publicación en el boletín oficial, que sería mañana. Mendoza entonces logró poner freno, y la ciudadanía en la calle, y esto es fundamental. Acá eso es lo importante. Acá no hubo cuestión de palabras, no hubo cuestión de la justicia, no, fue ciudadanía pacífica, pero en la calle que dijo no, y eso fue el límite total para esto. Ahora hay que defender a Chubut. Chubut son menos. Son menos. Entonces, la posibilidad de presión que tienen es mucho mayor, cada uno de los ciudadanos, de decir, vos trabajás acá, cuidado tu trabajo. Pero bueno, será responsabilidad también de todo el país ayudar a Chubut a que no toquen la prohibición de la megaminería. Y esto tiene que ver con una cuestión fundamental. Cuando hablamos de megaminería, significa mega impactos. No hay megaminería sustentable. Eso es una mentira. Entonces, estás hablando de impactos en el consumo de agua, en la contaminación, e incluso de acuerdo al tipo de minería, si por ejemplo es de oro o de cobre, impactos que son a largo plazo, a larguísimo plazo, porque digamos, allá se dan otros procesos que se dan en este tipo de rocas, que son sulfuros, en donde se van oxidando, forman ácido sulfúrico, y eso ya no depende de meter el ácido sulfúrico, se forma solo, por procesos con el contacto del oxígeno de la atmósfera y también procesos biológicos. Entonces genera lo que son estos derrames de ácido de minas. Entonces, es hipotecar a largo plazo cada lugar. Y todo eso es para hacer caja, recaudar. Y el punto es que el gobierno, y el gobierno nacional, sobre todo, tiene que entender claramente que no se puede hacer caja a costa de la salud de los pueblos ni de la integridad de los ecosistemas. Cuando uno ve lo que pasó en Mendoza, uno ve algo así como un tablero de ajedrez, en donde el gobierno decide, bueno, a ver, vamos a proteger las torres, los alfiles, que vienen a ser las grandes poblaciones urbanas. Y para eso, ¿qué hacemos? Y sacrifiquemos peones, ¿sí? Poblaciones que están muy lejos de la capital federal. ¿Qué importa? Bueno, nada bueno puede salir de eso, y fue afortunadamente el pueblo de Mendoza que le dijo, no, basta, esto no puede ser así. Pero creo que el gobierno nacional tiene que reconsiderar unas cuantas cosas, y creo que también en general, esto lo planteo también para acá, para el gobierno de Córdoba, tiene que reconsiderar por qué una causa popular, como es el tema ambiental, está tan alejado del sentir del Partido Justicialista en este caso. Exacto, ahí quería llegar. Ahí quería llegar porque vamos a San Juan. Claro. Vamos a San Juan, donde evidentemente el Partido Justicialista gobierna desde hace muchos años, y donde la Barrigol ha instalado prácticamente su centro de operaciones más importante de todos. Así es. Y donde se oculta información, se niega información, mientras la contaminación es cada vez más importante de lo que se dice que es. Bueno, Ricardo, vos sabés que fíjate lo que pasa con estas megamineras. Claro, megaminería necesita inversiones
multimillonarias, pero multimillonarias en serio, decía, de centenarios, miles de millones de dólares para generar un emprendimiento. Con lo cual los jugadores que existen a nivel global son muy poquitos. Ahora, cuando llegan, realmente se convierten en un Estado dentro del Estado. Sí, sí. Entonces, allí también, este tipo de actores con tanto peso, lo que hacen es justamente, de alguna manera, someter el poder del Estado. Más allá del... Bueno, es precisamente lo que dice Bonazo en su libro. Claro. La presión, concretamente, de la Barrick-Gold sobre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Gioja, fue realmente formidable. Es decir, una presión realmente asfixiante. Así es. Pero eso es lo que tiene este peso de estos jugadores que son tan fuertes, tan grandes, que entonces pueden imponer su voluntad a los estados. Y allí también, en función de la sanidad del sistema republicano, es donde también nuestro actual presidente tiene que poner la lupa y decir: no puedo permitir que semejantes jugadores sigan ingresando al país. Claro, pero hay un dato significativo. O sea, el gobierno da señales. Y la primera señal que da... Sí, vengan. Fue clarísimo, lo dijo expresamente. Bueno, ahí es donde, de nuevo, cuando yo digo, el justicialismo tiene que empezar a rever por qué, siendo un partido de base popular, no tiene ningún tipo de sintonía con los temas ambientales, que son de base popular. Es más, el mismo Perón fue un profeta, llamémosle así, en la década del 70 cuando habló de los temas ambientales. Y sin embargo, en el ejercicio de poder real, la verdad es que los temas ambientales son absolutamente marginales. Digo, ayer tuvo la marcha, digamos, en defensa de Mendoza y Chubut contra la megaminería. Nunca en ninguna marcha ambiental va a haber una bandera del PJ. No, jamás. Es impensable. ¿Pero por qué es impensable en un partido que es popular? ¿No será que tiene que empezar a revisar un poco sus conceptos respecto a esto? Entonces, hay que entender que los temas ambientales hoy son una causa popular. No son una causa de una élite aburrida que no sabe qué hacer de su vida y entonces se pone a defender los árboles. No, es una causa sentidamente popular. Y a partir de esa lectura, el justicialismo, insisto con el justicialismo porque es un actor clave en los últimos 75 años, tiene que empezar a entender y cambiar cosas. Y eso lo tiene que entender a nivel nacional y acá también. Quizás en la ciudad yo he visto algunos indicios todavía en esto que recién está queriendo arrancar, ya veremos cómo funciona. Pero a nivel provincial claramente hay un... Desentendimiento total. Pero creo que hay cuestiones que tienen que repensar y cambiar.